¿Cómo están? Y bienvenidos sean todos a este nuevo video del canal en donde haremos nuestra primera tier list. Bueno, haremos entre comillas porque la haré yo y lo único que harán ustedes es verla. Pero bueno, suena más bonito decir que la haremos todos, pues yo siento sus miradas juzgando mi criterio todo el tiempo. Como pueden ver, he construido esta pequeña lista basada en las mejores transformaciones de Dragon Ball de manera general. Si se fijan detalladamente verán que no solo tenemos transformaciones canon, sino además transformaciones que llegan solo al ámbito oficial. Esto no significa que por ello debería incluir hasta las fases de Super Dragon Ball Heroes, por ejemplo, dado que las que están en esta lista mínimamente tienen una cosa en común, que es haber influido de mayor o menor medida en la historia de Dragon Ball, tomando por ejemplos como Dragon Ball GT o el anime de Dragon Ball Super. Son un total de 17 transformaciones, las cuales iremos ordenando en 4 niveles. Está el nivel insuperable, épico, bueno y meh, que vendría siendo como una fase que influye poco o nada en Dragon Ball, tanto estética como argumentalmente. Como ven, tenemos transformaciones variadas, incluso una que se me repitió pero no le presten atención. Planeo hacerlo con la mayor objetividad que mi fanatismo me deje, por lo que con esto dicho, comencemos. Vale, en primer lugar, como ven, tenemos al modo bestia. Si no me equivoco, es la fase más reciente en debutar en Dragon Ball junto a la fase Orange de Piccolo. No es ni por asomo de las mejores fases de Dragon Ball, evidentemente, pero si les soy sincero, a mí personalmente me gusta bastante. Igual puede que sea solo porque es un homenaje a la primera vez que Gohan se transforma en Super Saiyajin 2 y por ello la estimo en más medida de la necesaria. Su debut es en la última película de Dragon Ball Super, Super Heroes, en donde pues bueno, aunque no es una película cuyo fuerte sea el argumento, al menos es bastante entretenida de ver. No sé si realmente es considerada de manera oficial, aunque supongo que sí, como la fase más poderosa de Super actualmente, lo cual es decir muchísimo tomando en cuenta el poder de Goku y Vegeta, pero su diseño al menos sí que amerita un poder brutal. Yo creo que ponerla como una de las fases más poderosas está de más, dado que es un poder que sale literalmente de la nada, pero obviando eso es bastante buena y hacerle un homenaje a una de las mejores escenas de Dragon Ball, la cual es la primera vez que Gohan alcanza el Super Saiyajin 2, le da bastantes puntos. Con todo eso dicho, creo que la primera transformación que tenemos en esta lista yo la pondría en bueno, no la pondría en épico ni mucho menos en insuperable, dado que no es una transformación que haya demostrado mucho a día de hoy. Es muy poderosa y como ya lo dije, está considerada por lo menos en el top 3 de transformaciones o de fases más poderosas hoy en día de Dragon Ball, lo cual es decir muchísimo, pero tampoco creo que sea para mucho más que ponerla en bueno, pero bueno, es mi opinión. Por lo tanto, lo dejaremos por aquí, aunque sea de manera provisional. Siguiendo con la lista, nos toca el Super Saiyajin Blue. El Super Saiyajin Blue es, por así decirlo, la transformación estándar de Dragon Ball Super, es la que más tiempo en pantalla tiene y la que mayor desarrollo argumental también, incluso más que el Super Saiyajin Dios, que es la que induce el esquema del poder divino en Dragon Ball. Además, el Super Saiyajin Blue es la transformación que más variantes tiene de sí misma, superando incluso al Super Saiyajin ordinario, que tiene dos de estas, el Super Saiyajin 2 y el Super Saiyajin 3. Sin embargo, con el Super Saiyajin Blue, sus variantes no son lo sustancialmente diferentes entre sí como para tomarlas en cuenta. Argumentalmente está muy bien escrita, es una transformación que se ha enfrentado prácticamente a todos los enemigos de Dragon Ball Super, a excepción de los que estaban antes de su aparición. No es una fase que tenga una presentación especialmente espectacular, ya que aunque tiene bastante trasfondo, sí que aparece un poco de la nada. En principio yo la pondría en bueno, aunque sí es cierto que tiene bastantes apariciones claves en Dragon Ball Super. Aún así, no la considero tan memorable como muchas de las fases que aún nos están esperando en esta lista, así que vamos con el siguiente. Seguimos con el Super Saiyajin 4, una transformación bastante especial para mí. Sé que mucha gente no digiere Dragon Ball GT, ya sea porque el argumento no es de su agrado o simplemente porque Toriyama no tuvo participación en este, pero ya sea que te guste o no, todos concordamos en que lo más rescatable de este spin-off no canónico es el Super Saiyajin 4. Es una transformación que rompe por completo el estigma minimalista de Dragon Ball al estar tan cargada de detalles estéticos. De hecho, es en este concepto en donde más se nota que la idea no es de Toriyama, o por lo menos no en principio. Es una transformación muy buena en un cómputo global, ya que tiene muy buen poder, tiene una excelente presentación y bastantes peleas épicas. Aunque esto de peleas épicas es un poco cuestionable, ya que hace poco me vi Dragon Ball GT y su animación, o por lo menos su animación en cuanto a batallas, es bastante penosa. Sin embargo, sigue siendo bajo mi perspectiva una de las transformaciones o la transformación más rentable de la historia de Dragon Ball y una de las más emblemáticas. Y eso lo podemos notar en la actualidad de Super Dragon Ball Heroes, donde seguramente a día de hoy sigue siendo la transformación con más tiempo en pantalla. Aquí no tengo dudas y sé que muchas personas fans de Dragon Ball Super me van a querer matar, pero yo la voy a poner en épico porque esta transformación es de las God. No me pueden decir que junto al Super Saiyajin 3 esta no es la transformación más transgresora o imponente de todo Dragon Ball. Por lo tanto, para mí sí o sí, con el perdón de todas las personas que aborrezcan Dragon Ball GT, tiene que estar en el nivel épico. Con
Con eso dicho, continuemos. Y bueno, seguimos con la fase Osaru. Si les soy sincero, esa es la última transformación que se me ocurrió poner en esta lista. Es algo absurdo tomando en cuenta de que es una de las transformaciones más importantes y emblemáticas de la historia de Dragon Ball, y que está presente de manera argumental incluso desde antes del primer capítulo. Es una fase muy mítica que en principio era más una desventaja que algo que se pudiera usar a favor. Tiene muchas apariciones en Dragon Ball y de hecho cada una de ellas es bastante recordada. El peligro que Goku significaba con esta, las apariciones de Gohan y los desastres que hacía, la batalla contra Vegeta, el cómo los Saiyajin las usaban para conquistar planetas e incluso la aparición de la variante dorada en Dragon Ball GT. Es una transformación bastante olvidada pero que representa las bases de todo lo que vemos a día de hoy. Es una transformación que, no nos mintamos, tiene un diseño espectacular en todo sentido. Ese hombre lobo barra gorila gigante cuyo poder se multiplica por 10 es totalmente espectacular. Así que sumando lo que significa en Dragon Ball, sus apariciones estelares y también su sólida estética, para mí yo creo que podría estar también en épico. Pero si estamos hablando de quizá una de las transformaciones más míticas de toda la historia de Dragon Ball, ¿por qué no ponerla en el escaño más alto? Pues esto se debe a su falta de desarrollo. Es una transformación muy olvidada en el argumento de Dragon Ball. De hecho, recordemos que actualmente en Dragon Ball Super existe otra raza Saiyajin aparte de la que ya conocemos y esta ni siquiera opta por tener su cola. Por lo tanto, sí es una transformación muy mítica y también importante para el argumento de Dragon Ball, pero ya es bastante anticuada. Y no es porque yo lo diga, sino porque el mismo Toriyama así lo ve. De hecho, por eso es que no la desarrolla a día de hoy. Pero al César lo que es del César, sigue siendo una de las transformaciones más importantes de Dragon Ball y por eso está en el escaño épico. Continuamos con el Super Saiyajin Rage o el Super Saiyajin Furia de Trunks del futuro. Esta es una fase berserker que obtiene el hijo de Vegeta del futuro al ver que todo el mundo le estaba haciendo bullying. Bajo la gran impotencia que este sufría al ver que ni siquiera podía ayudar a su padre a salvar su futuro, este opta por esta transformación, la cual es una variante entre el Super Saiyajin 2 con el aura del Blue o algo así. Nunca se explica realmente de dónde proviene esta transformación y si es una variante de algún ki divino o algo parecido. Lo que sí es cierto es que no es del todo canon, ya que solo aparece en el anime de Dragon Ball Super. No es una transformación especialmente memorable y tampoco sé el por qué existe la misma, ya que incluso en el anime tampoco es lo suficientemente significativa. Aparentemente es bastante más poderosa que las fases normales del Super Saiyajin, pero sin llegar a ser comparable con las fases divinas. Por lo tanto la veo como una transformación un poco insípida. Con esto dicho, yo creo que sí la dejaría de momento en el escaño más bajo de la lista, y no es por nada personal, sino que es una transformación que no agrega nada interesante a la trama. Tampoco tiene un poder muy grande, por lo que sí, yo creo que es bastante olvidable esta transformación. Pero bueno, sigamos que todavía nos faltan un par más. Y aquí tenemos al Super Saiyajin Rose o el Super Saiyajin Rosé, depende de cómo le digan. Esta es una fase que dudé mucho si poner o no en esta lista, ya que en teoría es el mismo Super Saiyajin Blue pero con otro color. Sin embargo, me sigue pareciendo personalmente mucho mejor llevada que el Blue hasta este momento de la historia. Es una fase muy poderosa y que está mucho mejor llevada en el manga. Ya saben lo que opino de la misma, y es que está un poco desaprovechada. A mi parecer creo que la pudieron haber explotado un poco más antes de descartarla por completo. Aún así, como ya lo dije, es bastante poderosa y me sigue pareciendo de lo mejor de Dragon Ball Super incluso a día de hoy. Con esto dicho, pues yo creo que podríamos ponerla también en el escaño de bueno, porque aunque me parece un poco mejor que el Blue, como ya lo dije, hasta el momento en donde fue presentada, pues sigue siendo una transformación que parte del mismo. Ahora, ¿se imaginan todo lo que sería el Super Saiyajin Rosé a día de hoy con todas las variantes y el desarrollo que ha tenido el Super Saiyajin Blue, por ejemplo? Seguimos con el Super Saiyajin fase 3. Poco hay que decir sobre esta fase, ya que es una de las más icónicas de la historia de Dragon Ball en todo su haber. Esto es así, pertenecer a la primera trilogía de transformaciones del Super Saiyajin te hace directamente una transformación insuperable en todo sentido. Me pasa algo con el Super Saiyajin 3 que seguramente también le sucede a muchas personas, y es que no importa si a día de hoy es de las más o menos poderosas en Dragon Ball, siempre será de las más imponentes que haya. De hecho, si lo vemos en retrospectiva, es una fase que ha aparecido en reiteradas ocasiones en Dragon Ball Super, y no es porque su poder lo amerite, ya que para ello hay muchas transformaciones más controladas, como por ejemplo el Super Saiyajin Blue. Simple y llanamente es una transformación que en cuanto a estética es de lo mejor que se puede encontrar junto al Super Saiyajin 4 en toda la franquicia. Concordemos que es una transformación muy poco práctica y que no tuvo desarrollo en su día, simplemente apareció porque sí. Sin embargo, es de las pocas transformaciones en Dragon Ball a la cual no le exijo una explicación como tal, ya que al ser una variación del Super Saiyajin normal, el decir que solamente aparece por entrenamiento basta y sobra. Es decir, para el momento en el que aparece la fase 3 ya sabíamos que la fase 2 era una variación de la primera, por lo tanto sabíamos que el graduarla también podría servir para aumentar su poder y capacidad. Además, pertenece a la trilogía clásica de transformaciones en Dragon Ball
Ball Z, por lo que tiene que estar en insuperable sí o sí. Seguimos con algo que está muy adentrado ya en el lore de Dragon Ball Super, el Ultra Instinto perfeccionado. Sí, está el debate de que no es una transformación sino un estado y que es la forma en la que el cuerpo de un Saiyajin la asimila, pero esto sinceramente me da bastante igual. Al Super Saiyajin Blue y al Super Saiyajin Dios les llamamos transformaciones cuando lo único que hacen es cambiar el color del cabello, por lo tanto es lo mismo. Si eres un suscriptor recurrente de este canal sabrás lo que pienso yo sobre el Ultra Instinto y también que pienso que es una de las mejores implementaciones de Dragon Ball en general. Esta pues rompe por completo el pensamiento estigmatizado sobre que Goku tiene que alcanzar una fase nueva en cada saga. Con el Ultra Instinto lo que haces es que la evolución de Goku solamente se limite a una exclusiva fase. Esto pues el concepto inicial de esta misma es mejorar infinitamente a través de entrenamiento. Encima el Ultra Instinto tiene mecánicas muy bien implementadas, lo que hace que su evolución sea muy intrigante. Sin embargo, el Ultra Instinto perfeccionado pierde puntos al ser una fase que vuelve a cambiar el físico de Goku, es decir, vuelve al cliché de ser una transformación. Sí, sé que se ha dicho ya hasta el hartazgo que esta es un estado, de hecho ni siquiera es un estado, es una técnica, pero en cuestión del Ultra Instinto perfeccionado sigue siendo una transformación. Aún así sigue siendo súper épica y recuerdo perfectamente la primera vez que apareció y todo lo que causó en su momento. Con todo esto dicho, yo la pondría en el escaño épico. Es absurdo decir que no es de las transformaciones más increíbles, aunque técnicamente no sea una transformación. Tiene un inmenso poder y sinceramente tiene 3 de las 5 mejores peleas de todo Dragon Ball Super. Además, su concepto o funcionalidad es impecable, así que vamos con el siguiente. Y bueno, pasamos a un punto bisagra en este video, ya que nos toca una transformación bastante polémica. El Super Saiyan Dios, no lo voy a suavizar, me parece la peor transformación no solo de Dragon Ball Super, sino de todo Dragon Ball en general, y déjenme explicarles el porqué. Para comenzar, es una transformación que aparece de la nada. Se intenta meter con calzador utilizando la leyenda del legendario Super Saiyajin, pero creo que esto no viene al caso. La leyenda del Super Saiyajin legendario es tan ambigua que ni siquiera sabemos por dónde tomarla para comenzar. Pero bueno, hagamos esto a un lado y digamos que el Super Saiyajin legendario también fue el primer Super Saiyajin y que además alcanzó la fase Dios. No vean lo roto que estaba. Pero el que haya aparecido de la nada no es el principal problema del Super Saiyajin Dios. Básicamente es una transformación de un único uso, es decir, solamente es utilizada para incluir en Dragon Ball Super el concepto del Ki divino, de manera muy poco sutil, hay que recalcar. De hecho, la exclusividad de esta fase duró menos que la del Super Saiyajin, ya que Vegeta también lo obtiene pero en base a entrenamiento. Es decir, que el ritual del Super Saiyajin Dios solamente es un protocolo del guión para que Goku optara por una nueva transformación. Obviamente entiendo que Vegeta lo obtiene pero entrenando con un dios, pero esto sinceramente me da igual, ya que solo significa que el Super Saiyajin Dios tiene dos caminos, uno fácil y uno difícil. Y volvemos al mismo tema de las fusiones que comentamos en un video anterior. Esto hace que el no tenerla o tenerla simplemente se deba a tu criterio y cómo la quieras obtener, si del modo fácil o del modo difícil. Sí, tomo en cuenta de que también es un ritual y si no te quieren ayudar, pues poco hay que hacer. Pero el que haya un atajo de guión tan grande como el ritual del Super Saiyajin Dios hace que el esquema de creencias en Dragon Ball se rompa por completo. Goku no se vuelve poderoso gracias a su entrenamiento, sino un ritual que teóricamente siempre estuvo allí. Y no me malentiendan, esto en principio no tuvo por qué ser necesariamente malo, lo que le empeora es lo que vendría después. Primero le quitan exclusividad, el hacer que esta transformación no sea exclusiva del usuario que la obtiene mediante el ritual le quita demasiado misticismo. Es decir, ya no se trata del espíritu de Yamoshi buscando un heredero digno, sino una transformación más. De hecho, para Dragon Ball Super ni siquiera es el eje principal del argumento. Es una fase muy olvidada y si aparece es simple y llanamente por fanservice. Todo esto recordando que es la fase que induce la escala divina en Dragon Ball Super. Ahora, estéticamente me pasa algo y es que me gusta mucho. Cada que aparece en Dragon Ball o en alguna película de Dragon Ball Super me encanta cómo lo animan o me encanta todas las técnicas que utiliza. Pero siendo sincero, creo que esto no lo salva de estar en el punto más bajo de la lista. Sabiendo eso, continuemos con la siguiente. Y bueno, llegamos al Ultra Instinto Señal. Opino lo mismo evidentemente que con el Ultra Instinto completo, solamente que esta sí rompe por completo el estigma de transformaciones en Dragon Ball. Todo en esta misma me parece espectacular, su aparición, su funcionalidad y todo lo que la rodea. Siendo sincero, me gusta mucho más el Ultra Instinto Señal, ya que contiene esa esencia pura del Ultra Instinto, no como el Ultra Instinto perfeccionado. Por ello me agrada mucho que en la saga del último superviviente al final se tomara esta como el eje principal nuevamente. Yo no tengo dudas y sé que suena un poco extraño, pero el Ultra Instinto Señal tiene que estar en el escaño insuperable. Esto pues se representa al 100% en estado puro la mejor o una de las mejores implementaciones que Toriyama ha hecho en Dragon Ball Super. Por ello para mí tiene que estar en lo más alto siempre.
Sabiendo esto, vamos con la siguiente fase. Y aquí tenemos al Mega Instinto o Ultra Ego, depende de cómo la conozcan ustedes. Una doctrina un poco distinta, no contraria como mucha gente piensa, al Ultra Instinto. Poco hay que decir sobre esta, ya que el Ultra Ego la considero una de las transformaciones más icónicas de los últimos tiempos en Dragon Ball. Es la esencia de un dios de la destrucción, mientras que el Ultra Instinto es la esencia de un ángel. No creo que tenga que decir mucho más de esta para explicarla, así que la voy a poner al lado del Ultra Instinto en el escaño épico. Sabiendo eso, pasemos a la siguiente. La que nos compete a continuación es la forma Ikari de Broly o la forma iracunda. Como su nombre le indica, es una fase berserker de Broly antes de llegar al Super Saiyajin. En este estado, Broly comprime el poder de su forma Ozaru en su cuerpo natural. De manera resumida, se vuelve 10 veces más poderoso. No es una fase extremadamente icónica en Dragon Ball, pero sí que me gustaron las implicaciones que se le agregaron en principio. Hubo muchas teorías que la tomaron como el primer Super Saiyajin falso o la versión canónica del Super Saiyajin 4 de Toriyama. No era ni una ni la otra, o puede ser parte de ambas. Lo cierto es que a la vez de interesante, también terminó siendo una fase muy relegada. Aún así me quedo con la complejidad que representa obtenerla y el control tan absurdo que tiene que tener un Saiyajin para dominarla. Por ello no la voy a poner tan abajo, pero tampoco quiero excederme y ponerla demasiado arriba, así que le vamos a poner una nota probatoria y la pondremos en bueno. Con eso dicho, continuemos. Luego de ello tenemos al Super Saiyajin. Creo que no tengo que explicar mucho, pero esta va en insuperable. El porqué es bastante simple y es que es la fase que le da sentido a toda esta lista en primer lugar, a excepción de los Ozaru evidentemente. Es más, gracias al Super Saiyajin, Dragon Ball en gran parte es lo que es hoy en día, por lo que no creo que tenga que explicar el por qué es básicamente la mejor transformación de todo Dragon Ball. O bueno, digamos que al menos es debatible entre la mejor transformación de Dragon Ball. Explicar más allá de ello creo que está de más, así que continuemos. Y bueno, vamos con la fase definitiva, otra transformación que no es transformación, pero como es mi lista la vamos a poner igual. Con esta fase tengo una pequeña relación amor-odio, ya que es una fase que me gusta muchísimo, pero a su vez también entiendo que es una de las mayores vendidas de humo que nos ha metido Toei entre ojos y nuca. Como ya lo dije, no es una fase, y siendo sincero creo que recordamos más a Gohan usándola que la fase en sí. Todos recordamos la partida de madre que le da Gohan definitivo a Super Buu, pero más allá de ello no hay nada más relevante con esta fase. Todo se quedó en un qué hubiera pasado si todos los Saiyajin optaban por este desbloqueo de potencial. Sí, tiene un par de apariciones en Dragon Ball Super e incluso en la última película de Dragon Ball Super Super Hero, pero como lo dije, nada relevante. Es una fase muy icónica en Dragon Ball, pero también es innegable que es una de las que más humo vende, por lo tanto yo creo que podría ponerla entre meh y bueno. Así que la voy a poner en bueno solo por respeto. Y finalmente la aleatoriedad nos lleva a este punto, el Super Saiyajin 2. Para mí, indiscutiblemente, de manera argumental, la mejor transformación de todo Dragon Ball. Es por ello que anteriormente en el escaño del Super Saiyajin dije que era debatible o podría ser debatible su puesto como mejor transformación de Dragon Ball. El Super Saiyajin 2 representa perfectamente la ideología de toda la franquicia. Toda la historia de Dragon Ball está resumida y compactada en esta fase. Esto lo digo porque no solo incrementa el poder y rompe las limitaciones físicas de un Saiyajin, sino que también hace trascender sus límites mentales. Es muy simple decirlo ahora, pero en ese momento era casi imposible imaginar que hubiese algo realmente después del Super Saiyajin. Era la transformación más poderosa. ¿Qué podría haber después de eso? Naturalmente podríamos atribuir el trascender el Super Saiyajin como incrementar tu poder como Super Saiyajin, no como si realmente hubiese una transformación luego de ella. A día de hoy es bastante lógico el pensar que hay muchas más transformaciones Saiyajin que no conocemos a día de hoy, pero en ese momento no era así para nada. En ese momento no era así, solo existía el Super Saiyajin y de hecho tenía tintes legendarios, por lo tanto era casi irrepetible de ver. Hace ya bastante tenía un video en el canal referente al por qué el Super Saiyajin 2 era la mejor transformación de Dragon Ball. Es un video que tengo pendiente de rehacer, pues tiene muchos puntos a tomar en cuenta, pero en resumidas cuentas el Super Saiyajin 2 cambió la forma de ver Dragon Ball desde el momento en el que apareció. Por ello esto no es debatible y esta transformación siempre tiene que estar en nivel insuperable. De hecho podría incluso destronar al Super Saiyajin, pero siendo objetivos, sin el Super Saiyajin no existía el Super Saiyajin 2, así que vamos a dejarlo por aquí. Y bueno, ya con esa nos quedarían dos transformaciones. Curiosamente nos toca una que es una variación del Super Saiyajin Blue, el Super Saiyajin Blue Kaioken. Bueno, supongo que la pregunta es simple, ¿por qué poner una variación del Super Saiyajin Blue si se supone que todas las variaciones están representadas con el Super Saiyajin Blue normal? Vale, con esta tuve que hacer una pequeña excepción porque no solo me parece la mejor variación del Super Saiyajin Blue, sino la mejor variación de cualquier transformación de Dragon Ball. Después de su debut estuvo tan
tan de moda que apareció prácticamente en todas las sagas de manera protagónica incluso. Obviamente estoy hablando en el ámbito anime. Aún recuerdo perfectamente la primera vez que vi esta variación del Super Saiyajin Blue y recuerdo que fue una de las cosas más épicas que he visto. El poder que tiene, la forma en la que es presentada e incluso el detalle de traer de vuelta a una de las técnicas más importantes de Dragon Ball y aunarla con una fase tan poderosa como lo era el Super Saiyajin Blue en ese momento. Vimos el Kaioken por 10 e incluso el Kaioken por 20, o sea, no podría haber sido más épico. Fue tan importante y tan popular en su momento que no solamente protagonizó varios de los momentos más épicos de todo el anime, sino además siendo el principal foco de atención en el opening del torneo de poder, haciendo alusión a una nueva transformación. Hay muchas variaciones del Super Saiyajin Blue, tenemos al Blue Evolución, al Blue Full Power, al Blue con Ultra Instinto y muchas más, pero no sé si es mi fanatismo o es objetivamente la mejor de todas, el Blue con Kaioken. Por lo tanto yo la voy a poner en épico, pero rozando el insuperable por todo lo que representó en su día. Y con esto llegamos al último puesto. Me sorprende principalmente dos cosas: una, que la aleatoriedad haya dicho que la última transformación especular sea el Super Saiyajin legendario, y dos, que este video durase tanto tiempo. Pero bueno, qué mejor que terminar con una de las fases más imponentes de la historia del Super Saiyajin. El Super Saiyajin legendario es supuestamente la verdadera forma de la transformación en sí. A día de hoy se le llama Super Saiyajin Berserker o Super Saiyajin Full Power, pero esto es el Super Saiyajin legendario de toda la vida. Esta, además de ser la fase con más potencial de todas, es la que representa mejor la naturaleza Saiyajin, y en esta represento a todas las fases legendarias que hemos visto, desde la de Kale hasta la de Broly y el Broly de Z. Al ser la transformación que mejor representa la naturaleza Saiyajin y todo lo que marcó en su día, para mí tiene que estar en un lugar insuperable. Es tan importante en Dragon Ball que incluso se hizo presión para que se volviera canon. Estamos hablando de una fase que inició siendo una herramienta de marketing y que fue tan importante en su día que no solamente se hicieron varias películas luego de la primera, sino que también se hizo canon con el tiempo. Por lo tanto tiene que estar en lo más alto de todo. Para culminar, quiero aclarar que todas las transformaciones aquí marcaron algo importante en su día. El cómo las ordeno yo solamente es una manera subjetiva de ver su importancia, por lo que entiendo a la perfección que muchos de ustedes no estén de acuerdo con mi opinión. Y ya terminado el video, creo que lo único que me hace dudar es el lugar del Super Saiyajin 4. Podría estar insuperable también. Por lo tanto, me gustaría saber qué piensan ustedes y en qué lugar pondrían a cada uno. De verdad, y como siempre, espero que el contenido haya sido de su agrado, y si fue así, ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.